Muy buenas noches. Pues sigue dando mucho de qué hablar el tema de la denuncia en contra del exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Esta denuncia exhibe presuntos actos gravísimos de tráfico de influencia y corrupción en el Poder Judicial. Y bueno, para seguir debatiendo este tema, por lo que implica, por la posible reforma al Poder Judicial, que creo que ya es inminente para el próximo sexenio. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Javier Tello. Leo, buenas noches. Buenas noches. Y desde allá, desde París, Francia, nos acompaña Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. ¿Qué pasó? Pues sí, sigue dando Jorge. mucho de qué hablar. Como Ana nos recomendó, que hoy no pudo venir, no estuvo con nosotros, pero sí, nos recomendó leer la denuncia. Yo la leí completa, creo que tú también. Sí. ¿Qué documento, no? Bueno, primero en seguimiento de la conversación del lunes pasado que tuvimos, que lideró con toda claridad y lucidez Ana, creo que efectivamente lo que dice ella es un asunto central. Lo que está reflejado en esta denuncia y en el documento derivado de esa denuncia de la Corte, sí es un retrato de todo lo que habría que arreglar para tener un poder judicial muy distinto del que tenemos. Si alguna reforma judicial hay que hacer, es a partir de estos mecanismos descritos aquí, hacer las reformas de procedimientos y de seguimientos y de poderes y de facultades para evitar que estas cosas sucedan. Es un retrato perfecto de Sodoma y Gomorra y de lo que tienes que arreglar. Ahora, quiero decir esto. La denuncia es la denuncia anónima. El documento de la Corte no es una denuncia. El documento de la Corte es una toma de nota ordenada de la denuncia y un mandato a una instancia de la Corte a que investigue. No está dando por buena esta denuncia. Ahora, cuando vas a ver los detalles, sí, la cosa es tan real, creíble, con los nombres y con el testimonio ofrecido de, los conté, 77 jueces o magistrados, juezas o magistradas del Poder Judicial Federal. 77 entre otros. Sí. De manera que la materia de investigación es enorme y los poderes de investigación que se otorgan a la instancia a la que la Suprema Corte le pide que haga la investigación son los más amplios posibles. De manera que de esta investigación, política aparte, grilla aparte, enemistades aparte, pleitos aparte de los abogados o de los jueces, los magistrados y de los poderes, la verdad es que sí hay una enorme oportunidad de algo que hemos añorado muchísimo tiempo, años en esta mesa, que es una investigación realmente seria, sólida, y los juicios realmente serios y sólidos que se sigan de esa investigación. Aquí están todos los elementos. Con un apunte. Uno pensaría que es algo que está cargado a servir los intereses políticos del gobierno. Efectivamente, aquí hay cosas que están cargadas a defender el proyecto del Tren Maya, pero no es la mayoría, ni lo más importante que hay muchos aquí. Más aquí lo que hay es muchísimos casos de lo que la sociedad litiga en términos de entre negocios, entre distintos intereses, entre particulares, con el gobierno, la autoridad, con los particulares. Es realmente algo que toca la vida de todos. La semana pasada, cuando salimos del estudio, porque yo dije en el programa, es la tomografía de dónde está el cáncer. Bueno. Y tú me dijiste no, porque es más bien la radiografía del sistema. Así es el sistema. No es que sea un cáncer, no es que sea una enfermedad.
Yo tengo mis dudas. O sea, claro que es una enfermedad para administrar la justicia, pero tú también tienes razón. Es que este es el sistema. Yo te diría, hay dos frases en inglés que capturan muy bien una distinción que creo que hay que hacer, que es, por un lado, rule of law, Estado de Derecho, y rule by law, Estado por derecho. Es decir, no es el caos. Hay leyes, hay juicios, hay abogados, hay jueces. Sí. Pero en vez de aplicarse la ley, se usa la ley. Se usa para gobernar. Está muy bien. Y se usa para hacer dinero. Sí. Entonces yo te diría que es un negocio. Y también es una manera de gobernar. También, correcto. O sea, como bien decía ahorita Héctor, ves reflejado el uso de la ley por el gobierno. O sea, poderosos ya sea... es lo menos, ¿eh? Cuando se necesita, que lo usan. Aquí es lo menos. Sí. Eso. Pero yo te diría que no es O sea, es poderosos que sean políticos ricos y poderosos. O ricos. Ricos o políticos. Pero yo lo que te diría, cuando dices es lo menos, es que el sistema no está diseñado para que siempre sea así. No. El sistema está diseñado que si quieres intervenir, siendo rico o poderoso o rico y poderoso, puedes intervenir. Eso no significa que siempre se interviene, eso no significa que siempre quieren intervenir, ¿no? Eso tampoco significa que intervienen el mismo ritmo ni en las distintas dimensiones. Por ejemplo, lo penal, ahí hay mucha mayor intervención que en otras áreas de la justicia. Lo que está en juego es estar en la cárcel. Pero el sistema yo creo que está diseñado así. Entonces, en ese sentido, si bien arreglar técnicamente lo retratado ahí es muy necesario, yo argumentaría que es insuficiente. Hay una dimensión de pacto político, de negociación política, lo que Gordon Brown alguna vez describió como los 400 años que se necesitan 500. Para llegar a un Estado de Derecho. Sí. Está la parte técnica de arreglar esas tuberías y tapar los agujeritos y que deje de gotear por acá y cerrar esta llave. Lo más difícil son los primeros 400 años. Sí, exacto. En esto del Estado de Derecho, tener éxito, para tener éxito los primeros 400 años. ¿Cómo arreglas algo que es funcional para los ricos y poderosos? Sí. Que les funciona bastante bien. No es fácil, ¿no? Ese reto. Y sí hay casos. O sea, la justicia en Estados Unidos en el siglo XIX se compraba. Compraban jueces. Bueno, en El Padrino le van a pedir sus jueces, ¿no? Los Ese era su poder. ¿no? Ese era su poder. Y bueno, pues han ido mejorando. No quiero decir que el sistema estadounidense sea perfecto, pero sí se puede ir mejorar mucho. Jorge. Sí, el problema yo creo, Leo, es que el sistema de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra o de cualquiera de los países ricos es funcional para el tipo de economía que tienen, el tipo de sistema político que tienen. No es perfecto, pero es funcional. Yo te diría, y mucha gente diría, por eso son ricos. Por esos 400 años de Gordon Brown, por eso son ricos. Porque tienen en efecto este rule of law y rule by law, las dos, y en general el imperio de la ley, es decir, un sistema de administración de justicia que no es que sea perfecto, no perfecto, es funcional a la economía de mercado que tienen. Correcto. Y al sistema de democracia representativo que tienen. Lo que sugiere el caso Saldívar, la denuncia y lo que saldrá de la investigación, y ya veremos, pero es probable, es que el sistema mexicano no es funcional para la economía que tenemos y para la democracia representativa que tenemos. Fue funcional para el sistema autoritario anteriormente existente. Y la prueba es que, digamos, de los años finales de los 30, principios de los 40, hasta principios de los 80, la economía crecía, el sistema político de entonces, autoritario y todo, funcionaba, etc. Desde entonces las cosas se han complicado. En el fondo, creo yo, no sé, Héctor, el TLC fue una solución parcial a este dilema. Bueno, los gringos, japoneses, franceses, etcétera, no quieren venir a México
con la cantidad de dinero que necesitamos porque no hay Estado de Derecho, vamos a ponerles a ellos su Estado de Derecho particular, para ellos, nada más, no para los mexicanos, para ellos. Y bueno, fue relativamente funcional, pero nunca alcanzó, y ahora alcanza menos que nunca. Y lo que todo esto nos está revelando es que en efecto, pues tenemos un sistema, un poder judicial, un sistema de administración de justicia podrido, y que probablemente ya no sea funcional para el tipo de país que somos y que queremos ser. Totalmente. Déjame poner un ejemplo. Venga. Una empresa es convocada a la instancia institucional donde se declaran las quiebras, los concursos mercantiles. Es una empresa sana y le dicen, usted tiene que declararse en quiebra. Para que usted se declare en quiebra, le vamos a pagar el 75% de su empresa en efectivo. No va a tener que pagar impuestos por eso y al declararse en quiebra va a dejar de tener las deudas que tiene con sus acreedores. Pero tiene que declararse en quiebra y dar de baja el contrato que usted tiene con Pemex, porque se lo vamos a dar a otra empresa. Entonces, lo que queremos es que usted haga esto o nos vamos a ir sobre usted con toda la fuerza de la ley. Bueno, el contratito del que le están pidiendo que renuncie como si estuviera quebrado es un contratito de $500 millones. Esa es una operación. Segundo, hay una circunstanciada descripción de los procedimientos de abuso sexual del secretario del entonces ministro de la Corte, que no puedes creer el carácter sistemático, verbal, físico, opresivo, de premio con ganancias, de cancelación de la carrera judicial zanahorias y palo de la mujer que se resiste. Es increíble, es increíble. Es un caso de un abusador sexual por el poder que tiene, porque tienen mucho poder. Quizá ese es el verdadero problema de fondo, que el ministro presidente, el presidente ministro de la Suprema Corte, tiene un poder enorme sobre la Corte y sobre la judicatura y sobre el destino de cada juez y de cada magistrado. Así es, Javier. No sé si es diferencia, Jorge, de opinión o matiz en mi caso. Describes que la falta de Estado de Derecho no es compatible con la economía de mercado y con la democracia liberal a la que yo diría aspiramos. Pero yo te diría que si bien eso es cierto, una economía de mercado necesita Estado de Derecho, una democracia liberal necesita Estado de Derecho, yo insistiría en que si es funcional con la élite política que tenemos, o ha sido funcional para ellos y lo sigue siendo porque nadie se atreve a reformar, es funcional con la élite económica que tenemos, parte de ella, no estoy diciendo que toda, no siempre, pero parte de ella, y yo te diría que es funcional con muchos abogados que están haciendo grandes fortunas gracias a ello. Es decir, y el reto que tienes es que esos abogados muy poderosos, esa élite económica muy poderosa y esa élite política muy poderosa, se ve duro hacer una reforma en contra de esos tres grupos. Porque tienen que hacerla ellos. Claro, lo que es bueno de esta, investigación, si se lleva a cabo, es que se ve que hay una rebelión allá adentro de gente no menor. Estamos hablando de jueces, etcétera, etcétera, que claramente dicen no es posible vivir en este sistema y que yo quiero pensar, creen en la posibilidad de transitar a un mejor sistema. Pero incluso yo añadiría a lo que tú dices que uno de los grandes beneficiados de este sistema fue Andrés Manuel López Obrador, el gobierno. Y cuando ya no tuvo acceso a ese acceso al ministro presidente, fue cuando se empezó a quejar del Poder Judicial. Ahí empezó su pleito. O sea, tienes toda la razón. Fue funcional. Sí. Y lo fue para Peña Nieto, y lo fue para Calderón, y lo fue para Fox. Bueno, y más para el que fue su consejero jurídico, el señor Julio Scherer, que hizo un verdadero negocio según esta denuncia. Está señalado aquí como se decía de Castillejos en el sexenio de Peña, en fin.
Sí es cierto, claro que es funcional para muchos. El problema es que está en manos de esos Sí. muchos transformarlo o reformarlo, Jorge. Sí, no, yo no estoy en desacuerdo con Javier, es decir, fue funcional y dejó de serlo. Ahora, eso no quiere decir que hoy no sea funcional para algunos, pero obviamente este sistema que se parece enormemente al que existió antes, es decir, del 40 a fines de siglo, digamos, no genera o no permite o no es compatible con el nivel de crecimiento, de inversión nacional, de inversión extranjera, etcétera, etcétera, que necesita el país hoy. A mí me da la impresión que uno de los grandes obstáculos para el crecimiento, para la inversión nacional y extranjera, es esto, que no lo fue en el pasado. En eso estoy de acuerdo con Javier, pero sí creo que de 20, 25, 30 años para acá ya no es funcional en cuanto a que no permite esos niveles de crecimiento y de inversión. Vuelvo al tema del TLC o del SAT ahora. Mira, todos hemos escuchado las historias de horror, de terror, de cómo el SAT en este sexenio extorsionó a una serie de empresas para que pagaran lo que se les dijo era sus adeudos fiscales, se llaman créditos fiscales, sin litigar. Es decir, tú pagas esto y ahí muere. Sí. Si no pagas, alguien de tu gente se va al bote. No voy a mencionar los nombres, pero todos los conocemos. Creo que el único grandotote que no se dejó, me puedo equivocar, creo que fue Toyota, aduciendo que tiene un tratado de doble tributación México con Japón y que preferían pelearlo. Claro, es la empresa automotriz más grande del mundo. No son canicas, pues, es una cosa seria. Pero eso no es compatible, ese tipo de mecanismo no es compatible con el tipo de inversión extranjera que quieras, que no es Toyota. Toyota ya la tienes, y Ford ya la tienes, y General Motors ya la tienes. Quieres miles y miles y miles de pequeñas y medianas empresas de todo el mundo que vengan a México. Ellos no pueden permitirse el lujo que puede permitirse Toyota. Ellos tienen que recurrir al sistema que hay. Y este sistema descrito ahí, como tan claramente lo dijo Héctor ahora y Ana Laura la semana pasada, a ese sistema, cuando esas empresas van o contemplan ir, no les funciona. Entonces no vienen. A ver, yo creo que parte de, digo, para ir redondeando, bueno, no sé si quieran agregar algo. Sí, es que creo que tiene razón, Jorge, de que con todo lo desigual que es el país, con todas las partes atrasadas que tiene, es un país ya muy moderno y muy diverso para estos procedimientos, francamente, de juzgado, de provincia, perdido en el mundo. Yo tengo mis dudas, porque lo que hacen esas empresas es contratan a estos abogadazos que saben manejar el sistema. Pero el punto de Javier me parece muy importante. El instrumento sigue ahí. Lo que hay es que han usado este instrumento que tienen de más, de una manera tan abusiva, tan arbitraria, tan impositiva, según la acusación, que han provocado una rebelión dentro de los propios miembros que estaban acostumbrados a esos usos y costumbres de ir del rule by law. Como venga, usar la ley en lugar de cumplir la ley. Yo creo que aquí lo que hay, Javier, si es esa rebelión que tú dices, por un abuso excesivo y por estar demasiado expuestos a la arbitraria ocurrencia de todos los que están mencionados aquí, empezando por Saldívar hasta el último de sus colaboradores, de abusar de ti, de amenazarte, de exigirte cosas una y otra y otra y otra vez. Lo hemos visto suceder, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, en donde los abusos del presidente
inducidos por Julio Scherer, llevaron a la rebelión de los magistrados y lo tiraron. Y ahora tiraron al otro presidente. Es decir, yo creo que son las dos cosas. Hay esta tendencia profunda de que el país tiene que ser más legal, no aguanta tanta ilegalidad, y el Poder Judicial no aguanta el uso del mismo instrumento que les es familiar, usado tantas veces, tan abusivamente, tan cotidianamente contra ellos. Sí, porque si uno lee eso, lo que ves es el sistema de zanahorias y de palos. Eso. Entonces, bueno, algunos juzgadores estarán muy contentos con las zanahorias, pero vaya que también hay palos. O sea, también los castigan, Javier. Sí, yo quería sacar otro tema que también ilustra este caso muy bien desde mi punto de vista, que ha habido todo un debate a lo largo de este sexenio sobre la división de poderes y pesos y contrapesos. La respuesta teórica, digamos, de quien defiende al gobierno muy seguido es que no hay que dividir al poder, ni se necesitan pesos y contrapesos al poder si el poder está en buenas manos, ¿no? Bueno. Pero creo que lo que ilustra este caso es que hay un segundo tema que no tiene que ver con dividir el poder, ni pesos y contrapesos, sino con separar poderes para mantener la integridad de cada poder. El argumento detrás de esa postura no tiene que ver con un argumento del que el poder es malo y por eso hay que dividirlo o tener contrapesos, sino que para que funcione bien cada poder necesitan estar separados para mantener su integridad. Lo que precisamente muestra este caso es la importancia de la separación de poderes. ¿No? Déjame, te quiero preguntar, para ir redondeando, Jorge, implicaciones de esta denuncia. Yo creo que a mí me queda, o sea, yo podría visualizar dos implicaciones. Uno, Saldívar no puede ser, si gana Claudia Sheinbaum, el que dirija la reforma judicial. Sí puede ser. ¿Sí claro puede ser? Pues sí. Bueno, a ver, lo que queda claro es que tiene a la gran mayoría del Poder Judicial en su contra. Puedes hacer una reforma cuando tienes a ese poder levantado en armas en contra de la persona que quiere reformarlo, pues va a estar difícil. Yo creo que la viabilidad de Saldívar para hacer esta reforma es mínima. Y segundo, me queda claro al leer esto que la solución no es elegir a jueces, magistrados y ministros, que al revés, elegirlos puede acabar con un sistema todavía peor. Todavía peor, porque se van a comprar jueces, magistrados y ministros en las elecciones. Jorge. En las elecciones. ¿Sí? Sí, la peor solución es la elección por el sufragio universal, porque obviamente entonces hay contienda, hay campaña, hay financiamiento, etcétera, y eso corrompe aún más un sistema de por sí ya, como hemos visto, muy corrupto. Entonces, esa no es la solución. Ahora, Saldívar puede encabezar una reforma del Poder Judicial desde no sé dónde, la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues es un cargo que donde ha habido gente muy poderosa como Julio Scherer y otros que no lo han sido tanto. Depende mucho de los casos. Lo que sí da la impresión es que todo esto descalificaría, si no jurídicamente, pues política y éticamente a Saldívar para cualquier cargo importante en el sexenio que viene, si es que ganara Claudia Sheinbaum. Pero también es cierto que el grado de cinismo que ha habido en la llamada 4T estos 5 años y medio, pues nos permite pensar que tal vez vayan a seguir siendo igual de cínicos. Y si pudieron nombrar a personas como las que han nombrado a otros cargos durante estos últimos 5 años y medio, pues ¿por qué no hacerlo el sexenio que viene? Pues sí, unos cuestionaron a Saldívar, pero otros no. López Obrador ya dijo que es honesto, que es decente, que es una persona correcta y progresista y todo, y pues si él lo dice, ha de ser cierto, van a decir muchos de los partidarios de Morena, etcétera. Entonces yo no estoy seguro que vaya a quedar excluido. Creo que debiera ser excluido, pero no estoy seguro que lo excluyan. Yo creo que incluso que la filtración de este documento, esa es su intención, quitar a Saldívar del camino, como diciendo, a ver, con este no.
¿no? Mira, quiero ponerme en una vía optimista y repetir, esto no es una acusación. Sí. Esto es una instrucción de que se investigue si esto tiene o no méritos. De manera que no es una acusación. Ahora, sí creo que es una investigación que tiene un tiempo político anotado. Y ese tiempo político, pues es por una parte la elección y por otra parte el cambio de gobierno. Claro. Pero la Suprema Corte que ha tomado esta decisión se va a quedar como está hasta el mes de noviembre de este año, en que sale el ministro Luis María Aguilar y la presidenta de entonces nombrará su terna y nombrará al siguiente ministro. Entonces, tienen un tiempo adecuado para, y ahí es donde me quiero poner optimista, Javier, a ver si ahora sí nos dan, por una vez, una investigación de verdad, sólida, que conduzca a juicios de verdad y sólidos, cualesquiera que sean las consecuencias políticas del asunto. Tú ves a Saldívar, o sea, yo creo que la intención política, no jurídica, de esta filtración era pegarle a Arturo Saldívar. Y vaya que lo han logrado. Saldívar es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Eso lo sabemos y creemos en esa cosa. Pero el golpe está dado, Javier. No, yo estoy totalmente de acuerdo que el golpe está dado, el golpe político está dado, la reacción de Saldívar ha sido ese nivel, se ha envuelto en la bandera de la 4T. Juicio político a Norma Piña. ¿No? Yo creo que el escándalo hace más probable que si se quieren lanzar por una reforma radical, lo puedan hacer. Es decir, el escándalo es un trancazo a Saldívar, pero ayuda a la causa de una reforma radical. Le da credibilidad. Independientemente de si funcionaría o no funcionaría el tema de elegir a jueces, yo coincido con ustedes de que no, lo hace una reforma radical que se vuelve en el contexto más viable y más atractiva para el electorado. Entonces, ¿es un trancazo a Saldívar? Sí. No es necesariamente, y además por el perfil. Saldívar es un poco, son de estas figuras que hay en la 4T, como Bartlett, yo diría, que no creo que tenga muchos fans adentro y ahora no tiene muchos fans afuera. En este caso está muy solito. ¿Qué va a decidir Claudia Sheinbaum, si gana Claudia Sheinbaum, hacer con él? ¿Lo usa para dirigir su reforma? Pues tal vez. ¿Lo sacrifica, pero usa el escándalo para promover la reforma que ella quiere? También puede hacer eso. O sea, va a depender, como Bartlett depende del presidente López Obrador, fundamentalmente. Eso no tiene base. La decisión de Saldívar, de qué hacer con Saldívar, va a depender de Claudia Sheinbaum. No, pero lo que yo sí diría de lo que ahorita... Si gana, claro. Claro. Es que si esto es en efecto sistémico, se revelaron... Pero me imagino que hay una larga lista de jueces, etcétera, que participaron. Aquí están con por eso, Ahí ¿no? están, entonces, dispuestos a testificar, ¿eh? Sí, entonces también eso es altamente riesgoso para una institución cuando no es una manzana podrida, sino un chorro de manzanas medio podridas. Pero yo sigo dejando en la mesa, ¿puede alguien que tiene la animadversión de ese poder ser el gran reformador de ese poder? Una reforma radical, sí. Exacto, tendría que ser una revolución, claro, prácticamente, claro. ¿No? O sea, sí, claro. Pero bueno, pues esa es porque te puedes quedar sin poder judicial, ¿no? O sea, bueno, en fin. Tengo que hacer una pausa. Aquí está la radiografía de lo que hay que arreglar. Sí, totalmente. ¿Y dónde están? Sí, totalmente. Hacemos una pausa. Vamos a hablar de la elección en la Ciudad de México. Parece que se está poniendo buena y el debate chilango de ayer. Regresamos.